Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana. Como siempre, con los buenos días en el nombre del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Siempre en este caminar, alguna persona me hacía la pregunta ayer, mi padre, ¿cómo hace uno para estar tranquilo en una situación donde han cambiado todas las cosas, donde han cambiado todos los ritmos de vida, donde todo ahora parece ser nuevo y donde no sabemos muchas veces qué hacer o cómo comportarnos, ¿no? Yo le mire, yo creo que a la base de todo esto está en todos nosotros el hecho de que toda novedad comporta una incomodidad, podríamos partir de ese principio, ¿no? Esta situación nueva ha supuesto incomodidades, pero también ha dejado, como decíamos, enseñanzas, incomodidades, porque se está explorando nuestra creatividad para todo, creatividad en las relaciones, creatividad en los mercados, creatividad en la misma ciencia, creatividad en los modos de comunicación, en fin, tantos escenarios que tenemos que nos hablan de que esto ha cambiado, pero que no necesariamente debemos tener un enfoque entendido hacia el mal, sino que también en medio de la tensión que existe, pues muchas situaciones son favorables, ¿no? Ahora bien, la semilla de este día tiene mucho que ver hoy con un tema ya lo hemos tratado en algunos escenarios, lo que es el tema de la corrección, lo que es el tema de la motivación interior que nos mueve al momento de corregir una persona. Y a veces ese reprender, ese acercarnos al otro, para Agustín suele ser algo supremamente delicado porque no siempre acatamos a, a hacerlo de la manera correcta, ¿no? Entonces vamos a escuchar este texto de Agustín, que es un comentario que hace a la carta a los Gálatas, que me parece muy, pero muy, muy interesante. Y quiero saludar a Sebastián León, muchacho, hace mucho rato que no sé de ti. Espero que estés bien. Entonces, este texto de los Gálatas es bien interesante porque nos invita a hacer unos cuestionamientos profundos de cara a la caridad y al amor que nos mueve, ¿no? Esto es bien interesante. Miren el texto. Nunca deberíamos decidirnos a reprender el pecado ajeno sin antes preguntarnos interiormente y asegurarnos delante de Dios que lo que nos mueve realmente es el amor. Todo lo que dijeres con ánimo herido es movimiento de quien castiga, no caridad de quien corrige. Ama y di lo que quieras. Fíjese esto, ama y di lo que quieras. De ningún modo será afrenta lo que hubiese sonado a ultraje si experimentas que tu pretensión o tu motivación es ser liberador del hombre, sacándolo del asedio de sus vicios. Qué interesante esta semilla. Vamos a escuchar este comentario patrológico que me parece que tiene mucha tela que cortar, bastante tela que cortar. Este texto agustiniano nos coloca en una clave novedosa en la que hemos tratado ya anteriores semillas y lo que se refiere de una manera concreta al motor de nuestros actos. ¿Cuál es el motor que mueve cada una de nuestras acciones? Agustín entiende que el amor es el motor que debe preceder todas nuestras acciones. Ese ama y haz lo que quieras, es en el amor donde debemos sentirnos movidos a hacer todo. Es un texto donde se deja ver la delicadeza de Agustín al hablar de la caridad
y ponerla en la cima de las más altas acciones. Una pregunta que se desprende de este texto es: ¿qué nos mueve? ¿Cuál es nuestra motivación en la vida al tomar una decisión? La motivación que nos mueve a decidir algo. Vamos a guardar esto. ¿Qué mueve la corrección fraterna? ¿Qué mueve que yo corrija a mi hermano? Si la contraposición, si la respuesta inmediata en la corrección, si el egoísmo, si el revanchismo, la envidia, o es la caridad, el deseo de que el otro sane, el deseo de que el otro sea un mejor ser humano. Importante considerar el antes de la interpelación al hermano, sin antes preguntarnos interiormente. Esto es bien interesante. Antes, según Agustín, antes de hacer la corrección, dice, sin antes preguntarnos interiormente. Esta pregunta es muy interesante. Preguntarnos interiormente, entrar a nuestro propio recinto antes de pronunciar palabra. Esto lo vamos a comentar más ampliamente enseguida. Agustín coloca un filtro muy interesante a nuestros actos y es la pregunta interior. Es una llamada a la reflexión. Mis actos, mis reflexiones, mis decisiones, mis iniciativas deben pasar por un filtro de interioridad. Esto es muy importante. De hecho, dice expresamente Agustín, primero interiormente hay que revisar qué es lo que nos está moviendo. Es un buen método para la vida práctica, no solo en lo que actualmente llama la teología moral, una teología moral práctica. Es un gran consejo, es una gran inspiración tener un filtro constante en la interioridad, confrontación con nosotros mismos y por tanto con la intuición profunda de Dios de lo que me mueve a actuar, si lo que me mueve a actuar es el amor o no es el amor. ¿Qué es lo que me mueve a actuar? ¿Es el amor o no es el amor? Me parece absolutamente destacable que es la caridad la que debe corregir, dice Agustín. Es la caridad la que debe hablar. Es la caridad la que debe ser el motor fundamental de lo que pensamos, decimos y actuamos. Es la caridad del amor. Por esa última frase tan bonita dice, miren, si experimentas que tu pretensión es ser liberador del hombre, liberándolo de la sed y de sus vicios, de ningún modo sonará afrenta lo que hubiese sonado a ultraje. Esto lo vamos a comentar ahorita. Muchos textos en Agustín hablan de la corrección para los males del alma. Fíjense qué interesante es esto. Corregir desde la base fundamental del amor. Pero es que ahí es donde nosotros tenemos que ir haciendo una limpieza progresiva, porque ahí es donde estamos obstruidos muchas veces. Vamos a avanzar en esta reflexión. Miren, una de las cuestiones delicadas y de no fácil práctica es la corrección que hacemos a nuestro prójimo. Agustín, siguiendo la misma indicación del Divino Maestro, invita a amar al pecador odiando su pecado. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que se convierta y cambie de conducta. Estos días lo ha dicho Jesús en su palabra. No son los sanos quienes necesitan el médico, sino los enfermos. No son los justos quienes necesitan ayuda, sino los pecadores. Ahora se percata de la fragilidad que tenemos al momento de hacer un juicio a los demás. Somos muy dados al juicio ajeno y muy poco críticos con nosotros mismos. Por eso Agustín da una orientación muy importante
previo a hacer un juicio a cualquier hermano. Miren, así lo expresa. Nunca deberíamos decidirnos a reprimir o a reprender el pecado ajeno sin antes preguntarnos interiormente y asegurarnos delante de Dios que lo que nos mueve realmente a hacerlo es el amor. Esta es una clave del texto. Si lo que me mueve es el amor, pues maravilloso, ¿no? En el fondo, la gran pregunta que se debe hacer previamente al cuestionar a alguna persona es acerca de lo que me motiva a hacerlo. Muchas veces no somos tan caritativos al llamar la atención. Lo hacemos, lo hacemos con un ánimo ofuscado y lejos muchas veces de buscar el bien del otro, buscamos su caída, su vergüenza, su malestar interior o simplemente desahogar nuestro enojo. Piensen un poco en qué es lo que hacemos cuando hacemos alguna corrección. Si hay alguna cosita de estas, esto nos sirve para evaluar, esto es muy interesante. Queda claro en Agustín que todo aquello que hagamos lo debemos hacer movidos por un profundo y respetuoso y sincero amor al otro. Así lo expresa Agustín. Todo lo que dijeres con ánimo herido es un movimiento de quien castiga, de quien tiene rabia, de quien tiene enojo, de quien se quiere sacar la piedra. No caridad de quien corrige, no amor de quien corrige. Esto lo vamos a seguir profundizando enseguida. Ama y di lo que quieras. El tema es, querida comunidad, vamos a preguntarnos eso. ¿Amamos de verdad? Cuando decimos la cosa, ¿estamos en el movimiento del amor o en qué movimiento o en qué dinámica nos encontramos? Está claro también que ninguna corrección, eso también está claro, miren, que ninguna corrección es asumida con agrado. En su momento puede ser sentida como una afrenta o molestia frente a la cual se reacciona y casi siempre con un cierto grado de agresividad. O sea, cuando recibimos un llamado de atención, todos lo hemos experimentado, a veces sentimos un cierto grado de agresividad y una tentación inmediata de responder, y a veces con rabia y con enojo, ¿no? Sin embargo, no debemos sentirnos mal cuando a conciencia y por el bien de los que amamos, debimos ejercer un poco de fuerza verbal y en alguna ocasión, extremadamente, cuando fuera necesario, hasta física. A veces, física, pero no con esa violencia de querer fracturar, dañar. A veces toca sacudir un poco, ¿no? Me viene a la mente dos ideas de Agustín al respecto: los perdones crueles y los castigos bondadosos. Esto es bien interesante. Los perdones crueles y los castigos bondadosos. ¿Qué quiere decir esto? Hay perdones que son crueles. Cuando ves que tu hijo está haciendo algo poco correcto, cuando no lo dejas, cuando no lo corregís en el momento, cuando le alcahueteás, cuando le permitís que haga, cuando le tapás sus faltas. Es un perdón cruel, porque lo daña, porque lo destruye, porque no le va a permitir ser un buen ser humano, porque lo va a deteriorar en su juicio, en el juicio de sus acciones. Y hay castigos que son bondadosos. Hay reprimendas que fueron muy duras y muy fuertes, pero cuánto bien hicieron a nuestra vida, y decimos, hey, si no hubiera sido por esa reprimenda, si no hubiera sido por ese modo como mi papá o mi mamá actuaron, ¿qué habría sido de mi vida? Otro ejemplo que toma Agustín es el del hermano herido, el hermano que está herido, pero nos da miedo llevarlo al médico porque nos da miedo que sufra.
Entonces preferimos ver al hermano herido, de muerte, gangrenado, mal, por miedo a que sufra. No, toda medicación comporta un cierto grado de dolor, siempre, siempre va a ser así. Entonces no podemos esperar que una sanación sea sin dolor. A veces siempre supone todas un dolor. Piensen ustedes cuando hay una herida infectada y cuando tenemos que limpiarla. ¿Qué pasa cuando lo tenemos que limpiar con un antibiótico o nos colocan un antibiótico de esos de nueva generación, de esos fuertísimos que nos duelen tanto? Duele un poco, pero matar la infección es lo más importante. Así lo dice Agustín. De ningún modo será afrenta lo que hubiese sonado a ultraje si experimentas que tu pretensión es ser liberador del hombre sacándolo del asedio de sus vicios. O sea, cuando buscamos el bien del otro, a veces pues la corrección no es suave, no es fácil, pero si encontramos en nuestro corazón que lo hacemos por amor, a veces tendremos que aceptar que fue necesario haber ejercido un poco de fuerza. Se es un buen cristiano, más aún, se es un hombre o una mujer espiritual, cuando tenemos una delicadeza grande con el pecado de nuestro prójimo. Miren este otro texto del mismo comentario de los Gálatas que me parece bellísimo. No hay nada que demuestre mejor si un hombre es espiritual que el modo de comportarse con el pecado del prójimo. Lo es cuando piensa más en liberarle de él que en echárselo en cara, más en procurarle auxilio que en insultarle, y en la medida de sus posibilidades pone manos a la obra. Por eso dice: hermanos, aunque un hombre sea sorprendido en algún delito, ustedes que son espirituales, instruyan a la persona así. A continuación, para que nadie crea que le instruye incluso cuando lo exaspera y se mofa de él con insolencia, o cuando lleno de orgullo lo desprecia como un incurable, añade: con espíritu de mansedumbre, volviendo la mirada a ti mismo, para evitar que también tú seas tentado. En efecto, nada mueve tanto a la misericordia como el pensar en el pecado propio. Oiga, esto es bien interesante. Nada mueve más a la misericordia que pensar en el pecado propio. Cuando yo pienso que soy pecador, cuando yo pienso que soy débil, cuando yo pienso que yo tengo fragilidades, cuando yo pienso que yo la embarro, cuando yo tengo conciencia de eso, soy extremadamente delicado al momento de juzgar y al momento de condenar al otro. Qué magnífico pedagogo Agustín al invitar a entrar con suavidad y delicadeza al corazón del hermano o de la hermana que corregimos. Entrar con esa delicadeza, con ese amor claro, ¿no? Que nunca nos abandone el amor en el ejercicio de la corrección, de la caridad. Que nunca nos abandone ese amor. Miren cómo lo expresa Agustín de Bello en otro texto del mismo Gálatas. Si se mantiene la suavidad en el corazón y se deja caer cierta dosis de esperanza medicinal en las palabras con que se reprende, dosis medicinal, delicadeza, suavidad, esperanza en las palabras que corrigen. No veo otra forma de entender lo escrito en la misma carta. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, exhorta, recrimina con toda paciencia y doctrina. Lo oportuno se contrapone a lo inoportuno y absolutamente ningún medicamento sana si no es aplicado en el momento oportuno. Miren qué interesante. También se puede puntuar así: insiste a tiempo. O sea, resultando de este otro sentido, reprende a tiempo y a destiempo, relacionando con lo anterior lo que sigue: exhorta, recrimina con toda paciencia y doctrina. En este caso, sientes que actúas a tiempo cuando insiste
cuando tu insistir edifica, cuando tu palabra es edificante, no destruye, y cuando tu reprensión no ha de procurarse el dolor del otro, sino la sanación del otro, sino que obrar a tiempo significa salir al paso en el momento en que tenemos que hacerlo. Nos cuesta hacerlo. Miren ustedes, mire, ¿qué pasa? Pongámonos a pensar, mire, yo tengo un cierto enojo, llego a la casa un poco estresado porque el trabajo ha sido bien complicado y ahora se habla de mucho estrés más hoy. Entonces llegué y el muchachito, la muchachita había cometido un fallo, ¿no? Sí, merece una sanción, una corrección. Y resulta que voy y lo reprendo muy fuerte, sea de palabra, incluso hasta le castigué físicamente. Pero cuando me puse a pensar ya solo, dije yo en realidad no lo hice por corregirlo, sino por sacarme esta radiecita que tenía en el corazón. Ojo con eso, querida comunidad, ojo con eso. Eso es muy delicado porque eso fractura la intencionalidad del amor que deseamos, ¿no? Esto es bien interesante. Continuemos esta reflexión. Miren, muchos rumiando después lo que oyeron y cuán justo era, o sea, muchos después de que fueron corregidos con cierta fortaleza, con cierta severidad, después de lo que oyeron y sabían qué tan justo era lo que se dijo, dijeron contra sí mismos reproches graves y severos, y aunque parecían salir del médico muy perturbados, fíjense la comparación, llegó la sanción, la corrección, salir perturbado, enojado, de cómo entraron, salir muy perturbado, gracias a la eficacia de la palabra que penetró en su interior, esa palabra que llegó con fuerza, pero llegó al interior, fueron sanando poco a poco. A veces se tuvo que decir una palabrita un poco fuerte para que se entendiera. Anteriormente, fíjense ustedes cómo era el tema. El tema era que casi que una corrección venía de una mirada. Ustedes recuerdan, o yo no sé si recordamos, porque yo sí recuerdo cuando mi mamá estaba enojada y cuando iba a ser no. Cuando era no y era con la mirada, así. Hoy te pones a mirar a un muchacho y a usted ¿qué le pasa? ¿Está estresado? ¿Será que es que no sabemos transmitir el mensaje o qué? Yo no sé qué pasa ahí, ¿no? Algo que no se hubiera producido de haber tenido que esperar al que se le haya en peligro por tener los miembros gangrenados. Agustín dice que hay cosas que están gangrenados, que están mal, que la situación está difícil, que se está saliendo de control, que ya no puedo manejarla, está gangrenado, ya el comportamiento está viciado. Y a veces ya en ese punto hay que actuar y debimos haber actuado mucho antes, pero toca hacerlo ahora que está enfermo, pero hoy estás infectado. Y a veces pues no es fácil, pero pasa eso, ¿no? Cabe encontrar algún paciente que no haya tenido que ser atado para sufrir el bisturí o su fuego cauterizador, dado que son más raros aún los que fueron atados por su propia voluntad. Algunos fueron a la corrección por su propia voluntad, pero muchos llegaron fue porque había que corregirlos. Miren, uno regularmente no piensa muchas cosas de muchacho. De muchachito no piensa muchas cosas y uno deja pasar. ¿Por qué deja uno pasar tantas cosas? ¿Por qué se instala uno en las cosas que no son? ¿Por qué se autoengaña uno cuando las cosas no están funcionando? ¿Por qué me quedo callado? ¿Qué es el miedo que tengo? Algunas veces sentimos miedo a que nos dejen solos. En fin, tantas cosas. ¿Cuáles son los motivos que están allí para corregir o para no corregir? Él dice, muchas veces el médico nos tiene que intervenir con fortaleza porque la enfermedad ha avanzado. Pero entonces, cuando se hace con amor, se hace de una manera especial, porque aunque duela, es sanador. Pero también démonos cuenta que cuando no es el amor el que nos conduce a hacer lo que queremos hacer, causamos daño, dolor, agresión, rabia, en vez de obtener un resultado bueno. Cuando hice una corrección con una mala palabra, con la falta de delicadeza,
de una manera humillante, porque pude haber dicho verdades, pero de una manera humillante, agresiva. El fruto es la rabia, el enojo, y entonces el fruto que buscamos, que es el cambio, pues no se da por ninguna parte. Entonces vamos a pedirle hoy pues a Dios que cuando corrijamos, lo hagamos con amor. Quedémonos con esa última, con una de las expresiones de Agustín más conocidas. Ama y haz lo que quiera, pero fíjense amar de qué manera. Amar de esa manera ordenada y tranquila. Ama y haz lo que quiera. Si corrige, corrige con amor. Si exhortas, exhorta con amor. Entonces vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude en este itinerario. Bueno, los saludo de verdad. Muchas gracias por la atención a esta semilla del día de hoy. Saludos a todas las personas. A Nelson Iván Contreras, aquí, mi querido amigo. Un abrazo para tu esposa, para tu niña, a Teo y a las personas que nos han acompañado en esta semilla. Dios les pague. Miren, a veces yo siento que estas semillas son importantes y no solamente para ustedes, que cuando yo las pensé era ahondar en el escenario, en ese escenario interior para saber hablar. Entonces, mejor dicho, vamos a pedirle al Señor pues que nos ayude siempre a seguir adelante. Saludo a César Vázquez y a las personas pues que han estado hoy acá. Nos vemos, si Dios nos presta la vida, en la Santa Eucaristía a las 3 de la tarde, hora Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia. Y como siempre, unidos en la oración. Dios los bendiga, la Virgen los guarde. Un gran abrazo.